Buenas, queridos amigos de Solidaria, os habla Pastor John Ugalde. Quisiera hablar un poquito de estas deidades, la Reina del Cielo. Para eso debemos de orar primero. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú me guardes de todo mal, todo ataque de las tinieblas, cúbreme. Activa tus bellos ángeles y, Señor, danos revelación para estar atentos, Padre. Guárdanos en el nombre de Jesús. Uno de los dioses más antiguos y poderosos aparece por primera vez en la antigua Sumeria, en Ur, Mesopotamia. Tiene mucha relevancia entre los dioses del Oriente Medio, antiguo hombre, ¿no? Que le nombran y le dicen la Reina del Cielo. Y estaba conectada con las luces celestiales, la luna, que algunas mitologías mencionan como padre a esta diosa, y también al sol, que algunas mitologías lo mencionan como hermano de la Reina del Cielo. El cuerpo celeste al que más asocian a esta deidad es Venus. Se la considera la diosa de la sexualidad. Por eso el planeta Venus se encuentra asociada al amor erótico o al eros. También es la diosa de la guerra y la destrucción. Esta diosa es impulsiva, carnal, impetuosa, codiciosa, feroz, fogosa, colérica, llena de pasión desenfrenada, un deseo sexual insaciable y un orgullo enorme. Era la diosa de la prostitución. Las prostitutas de Mesopotamia la tenían como patrona y protectora. Aún más allá, tomaban la apariencia, naturaleza y otros rasgos de la diosa para caracterizarse como prostitutas, ¿no? Una característica de Ishtar es que era seductora, la diosa que cautivaba, seducía, arrebataba. También era la diosa de las tabernas y por eso estaba asociada con el consumo del alcohol, principalmente cerveza. Se dice que habitaba en las tabernas, donde mezclaban la sexualidad con el alcohol. Según la mitología sumeria, eso es en Mesopotamia, su amante principal era Dumuzi. En Asiria y Babilonia lo llamaban Tamuz, aunque nunca fue esposa o amante fiel. Tamuz solo era uno más de muchos. Por esta deidad, Ishtar, es la diosa de la promiscuidad sexual. Incluso existe un poema mesopotámico donde la diosa trata de seducir al héroe, pero es rechazada. Sus imágenes se encuentran en muchos lugares. Casi siempre aparece desnuda o como una mujer rebelde. Usualmente junto a sus símbolos la luna, una media luna, el sol y también una estrella. En muchas ocasiones la representa como la diosa de la guerra, con armas y en posición de combate. Por eso se la asocia como la leona, que es muy frecuente y aparece en algunas veces sus imágenes, como símbolo de poder y ferocidad. También se le consideraba la diosa de la magia y de la hechicería. Según los escritos, era especialista en hechizos de amor, encantamientos que conjuraban el deseo o que alteraban el afecto y la conducta. Se dice que podía poseer a sus sacerdotisas y hablar a través de ellas. El culto que le rendían reflejaba quién era ella, una adoración llena de carnalidad, sensualidad. Muchos escritos antiguos describen sus templos como casas de prostitución y se dice que cada año, en el año nuevo mesopotámico, los reyes babilónicos realizaban actos sexuales como rituales en el templo. Quien lo hacía era la suprema sacerdotisa de la diosa, que actuaba como sustituta ahí, ¿no? Pero el sexo ritual del templo no solo era para los reyes y la suprema casta. Según el historiador griego Heródoto, todas las mujeres de Babilonia tenían la obligación de sentarse en los templos de la diosa Ishtar y prostituirse, teniendo sexo con un extraño a cambio de dinero. Dice Heródoto, este historiador, que toda mujer de la tierra estaba obligada a realizar el acto
a menos una vez en su vida. Es de estas prácticas que proviene el sexo sagrado o prostitución del templo. Todo está ligado a esta deidad, Ishtar. Como patrona de las prostitutas, Ishtar las protegía, animaba, era su sostén, su guía, su matrona. Desde las prostitutas que caminaban por las calles de Sumeria hasta las prostitutas sagradas, todas adoraban a Ishtar, le rezaban y eran sus sirvientas. Era parte de su culto, ¿no?, de su adoración en sus templos, y eran famosos por el negocio de la prostitución. Esta Ishtar no solo era la guardiana de las prostitutas, era considerada su modelo a seguir. Su obsesión por el sexo, la promiscuidad, sus incontables amantes eran el ejemplo a seguir en el Medio Oriente. En las tablillas de Sumeria, Ishtar se escribe como la palabra Arimut, que generalmente se traduce como prostituta. Un antiguo himno dice: no puede competir con Ishtar o Inna de ninguna de las maneras, porque era deidad de las tabernas. Como un fantasma que se cuela por la ventana, entra allí. Otros dicen: fíjate, esta señora se viste sin reputación, con una sola prenda. Y en Sumeria, estas personas se identificaban por sus joyas, así como el extracto del himno de arriba. O sea, la prostitución saca las relaciones sexuales del propósito reproductivo y del contexto exclusivo entre marido y mujer, llevándolas a una cultura más amplia, al mercado, al negocio, al comercio. Era una consecuencia del culto a esta deidad, Ishtar. Por eso la sexualidad pasó de lo privado a lo público, de modo que la cultura se sexualizó y se desenfrenó. Vemos la antigua Roma, la antigua Grecia. Estas mujeres no solo llevaban la sexualidad de lo privado al público, sino que la convirtieron en un comercio, usándolo como un medio para ganar dinero. Hoy por hoy, la sociedad se inundó de esta sexualidad, empleándola cada vez más en el mercado como mercancía. Por eso el sexo se usa cada vez más para conseguir dinero, tanto en el cine, la música, las revistas, el internet, entre otros. Hay público para eso. Y no solo se usa el sexo para vender otras mercancías, sino como en los tiempos de Ishtar, como te decía, el sexo es la mercancía. Toda la industria del sexo se ha masificado y ahora es el dominio público. Según algunas imágenes en Mesopotamia, se han encontrado escritos donde la diosa tienta a sus amantes a tener relaciones sexuales con ella. Y estos son los primeros escritos de la literatura, llamaríamos pornográficas registradas. Por eso, a medida que este espíritu de Ishtar influencia más en la cultura, la pornografía comienza cada vez más a entrar en el ámbito normal. ¿Has visto cómo está la pornografía? En internet, masificado, cuánta gente queda atada, esclavizada, jóvenes y no tan jóvenes. Esta industria creciente pone el nombre de erótico, entre los que existe la literatura también, puede ser erótica, mensajes eróticos, películas eróticas, etc. La palabra erótica proviene de Eros, que era un dios de los griegos y significa deseo. Era el dios del deseo sexual y del amor. Su madre era Afrodita, que no es otra más que Ishtar. Detrás de toda la cultura erótica está el dios Eros, y detrás de él está Ishtar. Entre los escritos más antiguos de la historia de la humanidad están los himnos a Ishtar, donde se le describe como prostituta. Y la palabra griega para prostitución es porné, y el término sería grapos, sería como una escritura, ¿no? Entonces, pornografía serían los escritos de una prostituta. Y infiriendo por la definición literal de la palabra,
La pornografía nació de las escrituras de la diosa Ishtar también. Y mientras el espíritu de la diosa gana terreno, la pornografía llena el mundo, como muchos le llaman porno, la prostituta llena el mundo, a través de internet sobre todo. Y la pornografía hoy en día está en todas partes. Ya no es necesario ir a lugares escondidos o especiales para hallarla. Con un clic con el mouse o con tus dedos en la computadora, listo. Por eso esta deidad Ishtar es una de las deidades más variables y con gran alcance, y podía manifestarse en diversas formas, modificando su apariencia, su ropa, para adaptarse al pueblo o a la región, a la cultura del lugar donde se presentaba. La Biblia lo llama Astoret, y también en plural Astarot. Luego vamos a verlo en la Biblia. Esta diosa se hallaba en muchas ciudades, regiones, culturas. Sus ídolos podían encontrarse en casi todo el Medio Oriente. Los cananeos, por ejemplo, la consideraban la esposa de Baal. Su influencia era tan grande y fuerte que se puede encontrar muchas de sus facetas, su naturaleza, sus roles y atributos en muchas de las mitologías alrededor del mundo. Para los cananeos, para los semitas, se llamaba Astaret. Para los sumerios, Igna. Los asirios y los babilónicos le llamaban Ishtar. Los griegos le llamaban Afrodita. Mientras que su amante, Tamuz, se llamó Adonis. Pero los romanos era la diosa Venus. Por eso el planeta que estaba detrás de la estrella de Ishtar se llamaba Venus, en honor a esta diosa. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia, abandonaron a Yahvé y sirvieron a Baal y a Astoret. Jueces 2:3. En el libro de Jueces, fíjate, ¿no? Dice que era muy frecuente ver en la Biblia que Baal, Astarot e Ishtar estaban unidos. Más adelante, en Jueces vuelve a aparecer esta conexión, fíjate, ¿no? Y en el Antiguo Testamento está bastante explícito, ¿no? Esta deidad, ¿no? Bien, con otros nombres también muchas veces, ¿no? Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Jueces 2:12 y 13. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales y a esto. Fíjate, ¿no? Continuamente en el libro de Jueces, Jueces también capítulo 10, en el versículo 6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Era continuo, ¿no? Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, casi nada, ¿no? Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Hoy sirven al Mamón también, ¿no? Y a estos dioses encubiertos, ¿no? Con otros nombres, ¿no? O sea, no solo es en los Jueces, es aquí y ahora también, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque pensamos que solo es entonces, ¿no? También lo podemos ver en Samuel, 1 Samuel capítulo 12, verso 10. Entonces ellos clamaron a Yahvé y dijeron: hemos pecado, pues hemos abandonado a Yahvé y hemos servido a los Baales y Astarot. Como veíamos, muchas civilizaciones consideraban a estas dos deidades como casados o amantes. Pero la conexión entre ambos va más allá, incluso más allá de la mitología. Es importante ver el orden en que aparecen los nombres siempre. Baal es nombrado primero y luego Astarot. Israel primero se fue por Baal y luego por Astarot, porque Baal conduce a Astarot. Baal aleja a la nación de Dios y lo acerca a lo físico, a lo material, a lo carnal y a lo sensual. Esta abre la puerta a Astarot y con ella la sexualidad desenfrenada y el libertinaje.
un dios o espíritu da paso a otro. ¿Qué sucede cuando esta deidad Ishtar comienza a manifestarse en una nación? Pues lo más visible es la alteración de la sexualidad. Los estándares bíblicos en torno a la sexualidad y el matrimonio se comienzan a distorsionar. Se parece ahora, los valores de la sociedad se comienzan a derrumbar. Está pasando ahora, en pocas palabras, se manifiesta una revolución sexual. Y esto es lo que está sucediendo no solo en Bolivia, sino a nivel global. Hoy en día vemos un cambio enorme en la sociedad. Los valores sexuales paganos, por así llamarlos, están anulando los principios y los valores bíblicos. Existe una nueva moralidad, que en realidad es una vieja moralidad, que es muy antigua, aquella de los dioses paganos, que se vio en la época greco-romana, en Grecia y en Roma. Si hacemos memoria, hace unos años el sexo fuera del matrimonio era considerado un pecado. El divorcio era mal visto por la sociedad. Pregunta a tus papás. Si una mujer se embarazaba antes de casarse, ella y el padre del niño debían casarse. La prostitución existía, obvio, pero era ilegal. La pornografía era un tabú, incluso en el cine y en la televisión. Las relaciones sexuales no se podían mostrar en la pantalla. Hollywood sigue un código moral, sigue un código determinado que podía y que no podía verse. O sea, lo que ponía Hollywood, todo el mundo lo veía. Si no lo ponía Hollywood, no lo veía nadie. Antes, no hace muchos siglos, no hace 30, 40, la desnudez estaba prohibida. Incluso las alusiones al sexo no podían tratarse de forma positiva. El problema estuvo cuando Ishtar, esta deidad, comenzó a fortalecerse. Cuando una persona o nación o incluso civilización se aleja de Dios, aquello que no es de Dios se volverá su Dios. Repito, cuando una civilización, un pueblo, una iglesia, una familia se aleja de Dios y solo va al culto, canta canciones y hace 4 cosas que al final no sirven para nada, o para muy poco, porque es pura religión, la religión, ahí te vas a quedar, ¿no? Y cuando Dios ya dice, estoy harto de vuestros cultos de oración, vuestras canciones, me aburrís, porque no cambiáis nada, vais siempre lo mismo, hacéis lo que os da la gana, y ya se cansa Dios, ¿no? Entonces, vemos que cuando se aleja de Dios, aquello que no es de Dios se volverá su Dios. Cuando Israel se alejó de Dios, el sexo, en la forma de esta deidad, fue hecho un Dios. ¿Qué? Cógelo bien. Hoy en día en la sociedad ocurre lo mismo. La sexualidad se hizo un Dios, dejando atrás el matrimonio, el amor o incluso una relación. Lo que antes era algo para marido y mujer, ahora es de dominio público. Así como Israel adoraba y servía a la diosa, hoy en día el mundo se obsesiona cada vez más con el sexo. Uno de los pilares de la sociedad, esta deidad, quiere destruir. ¿Y qué es lo que quiere destruir? El matrimonio. ¿Lo está consiguiendo? Pues bastante. La diosa era promiscua, seducía amantes uno tras otro. Por eso uno de los efectos que tiene esta influencia, pues en esta sociedad es el debilitamiento del matrimonio. Hoy por hoy el divorcio es una pandemia, más grande que el COVID. Los hogares destruidos multiplican el número de los que había antes. No hace falta ser muy listo para esto. Y la influencia de esta diosa en la sociedad se manifiesta en una cultura de satisfacción rápida.